En un pequeño pueblo, rodeado de montañas y cubierto por un cielo siempre cambiante, vivían dos personas cuyas vidas estaban destinadas a cruzarse, aunque ellos no lo sabían. Sofía había crecido en aquel pequeño pueblo, donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y los días parecían repetirse sin fin. Desde que tenía memoria, siempre había deseado viajar, ver más allá de las montañas que rodeaban su hogar. Había leído libros sobre tierras lejanas, ciudades bulliciosas y culturas fascinantes, imaginando que un día, de alguna manera, saldría de aquel lugar para vivir sus propias aventuras. Sin embargo, cuando su madre falleció repentinamente, todo cambió. Su padre, un hombre robusto y trabajador, comenzó a deteriorarse, no solo físicamente sino también emocionalmente. La pérdida lo quebró, y fue Sofía quien asumió la tarea de cuidarlo. Cada mañana, se levantaba antes de que el sol apareciera en el horizonte. Caminaba por el sendero que llevaba al río, sus pasos guiados más por la costumbre que por el deseo. En esos momentos de soledad, rodeada por el susurro de los árboles y el canto lejano de los pájaros, Sofía dejaba que su mente vagara, imaginando una vida diferente, una en la que el peso de la responsabilidad no la atara al suelo. Pero, a pesar de esas ensoñaciones, sabía que su lugar estaba allí, junto a su padre, cumpliendo con un deber que, aunque a veces doloroso, también estaba lleno de amor. Marcos, por su parte, vivía una vida completamente diferente en la ciudad. Había dejado el pueblo cuando era joven, decidido a construir un futuro lleno de éxito. Y, en muchos sentidos, lo había logrado. Su trabajo en una gran empresa le había brindado la seguridad económica que siempre había anhelado, pero también lo había agotado. Las largas horas, las exigencias constantes, el estrés, todo había comenzado a pasarle factura. La ciudad, con su ruido interminable y su ritmo frenético, había dejado de ser emocionante y se había convertido en una prisión que lo asfixiaba lentamente. Un día, mientras estaba en una reunión, recibió una llamada que lo sacudió hasta la médula. Su madre, que aún vivía en el pequeño pueblo que él había dejado atrás, estaba gravemente enferma. Sin pensarlo dos veces, renunció a su trabajo, empaquetó sus pertenencias y se dirigió al lugar que había jurado nunca volver a pisar. Durante el viaje, los recuerdos de su infancia lo invadieron. Recordó los días soleados corriendo por los campos, la risa de su madre, el sabor del pan recién horneado. Pero también recordó el dolor de la partida, la promesa que se había hecho de no volver jamás. El pueblo no había cambiado mucho desde que Marcos se fue. Las mismas casas, las mismas calles, y el mismo mercado donde su madre solía llevarlo cuando era niño. Era un lugar pequeño, donde todos se conocían y las rutinas se mantenían inalterables. Fue en ese mercado, un día soleado, cuando los caminos de Marcos y Sofía se cruzaron por primera vez. Sofía estaba luchando con un cántaro de agua, tratando de equilibrarlo mientras compraba provisiones. Marcos, observándola desde la distancia, sintió un impulso que no pudo ignorar. Se acercó y, con una sonrisa amable, se ofreció a ayudarla. Ella, sorprendida, aceptó con una ligera timidez. Agradecida, le invitó a caminar con ella por el sendero que llevaba al río, un recorrido que para ella era parte de su vida diaria, pero que para Marcos era un regreso a un pasado que había dejado atrás. Mientras caminaban, comenzaron a hablar. La conversación fluyó con una naturalidad inesperada, como si ambos estuvieran destinados a encontrarse en ese preciso momento. Marcos habló de la ciudad, del trabajo que había dejado, de la vida que había llevado, y de la decisión repentina de volver al pueblo por su madre. Sofía, a su vez, le habló de sus sueños de viajar, de la vida que había llevado cuidando a su padre, y de cómo, a pesar de todo, había encontrado una especie de paz en la rutina. Con el tiempo, aquellos encuentros en el mercado se hicieron más frecuentes. Sofía y Marcos se encontraron caminando juntos por los senderos del bosque, a menudo sin un destino claro, solo disfrutando de la compañía y de las conversaciones profundas que compartían. En esos paseos, ambos comenzaron a reflexionar sobre las decisiones que habían tomado, o que la vida había tomado por ellos. Marcos, quien había pensado que regresar al pueblo era un paso atrás, comenzó a ver el valor en la simplicidad, en la conexión con la naturaleza, y en la autenticidad de las personas que vivían allí.
se dio cuenta de que la vida que había construido en la ciudad, aunque llena de logros, carecía de la satisfacción que ahora sentía al cuidar de su madre y al reconectar con sus raíces. Sofía, por su parte, descubrió que el deseo de viajar no era necesariamente un rechazo a su vida actual, sino una búsqueda de algo que podía encontrar también dentro de sí misma. Comenzó a escribir, usando la pluma como un medio para explorar esos lugares que no había podido visitar físicamente. A través de sus historias, encontró una nueva forma de libertad, una que no dependía de la geografía sino de su capacidad para soñar y crear. Con cada día que pasaba, Marco se dio cuenta de que no quería volver a la vida que había dejado en la ciudad. En lugar de sentirse atrapado, comenzó a ver el pueblo como un lugar lleno de posibilidades, un lugar donde podría ser verdaderamente feliz. Decidió quedarse, no por obligación, sino por elección, abrazando la paz que había encontrado y la compañía de Sofía, que se había convertido en alguien esencial en su vida. Sofía, inspirada por la nueva perspectiva de Marcos y por su propio crecimiento, decidió que sus sueños no tenían que quedarse en el pasado. Comenzó a planear pequeños viajes, no para escapar, sino para enriquecer su vida y su escritura. Se dio cuenta de que su lugar estaba en el pueblo, pero que eso no significaba que debía renunciar a sus sueños, sino que podía adaptarlos y hacerlos parte de su vida cotidiana. Al final, los caminos de Sofía y Marcos, que al principio parecían tan diferentes, se entrelazaron en una unión que ninguno de los dos había anticipado. Decidieron juntos construir una vida en el pueblo, una vida que no estaba definida por lo que habían dejado atrás, sino por lo que estaban creando en el presente. Y así, en un pequeño pueblo donde las montañas parecían rozar el cielo, dos almas que una vez caminaron solas se encontraron en el cruce de sus destinos. Descubrieron que, a veces, los caminos que evitamos o que creemos ajenos son, en realidad, los que nos conducen exactamente al lugar donde siempre debimos estar. Los caminos de la vida rara vez son lineales o sencillos, pero es en la aceptación de lo imprevisto donde encontramos nuestra verdadera esencia. Las historias de vidas cruzadas nos enseñan que, aunque los trayectos sean inciertos, cada encuentro tiene un propósito, revelado solo a aquellos que se atreven a ver más allá de lo evidente.